Vale, si no, también te quería preguntar, Gastón, por un artículo que ha salido en Nature Communications sobre rayos gamma y neutrinos muy energéticos. Es un estudio de una serie de autores, Kimura, Murase y Metzaros, de Sendai en Japón y de la Universidad de Pennsylvania State en Estados Unidos, que proponen una explicación a un fondo difuso que se observa de rayos gamma y de neutrinos muy energéticos, bueno, que se observa por separado, ¿no? O sea, por una parte se observan una serie de rayos gamma blandos que no se sabe muy bien de dónde, de qué fuentes provienen, y por otra parte unos neutrinos muy energéticos de creo que petaelectronvoltios o algo así, una barbaridad. Y, y aquí lo que proponen es un mecanismo, estos autores, que podría explicar estos dos fondos que todavía no conocemos cuál es su procedencia, ¿no? Son rayos que llegan de vez en cuando de cualquier dirección del cielo, no se sabe muy bien, y proponen que agujeros negros supermasivos podrían estar generando estos dos tipos de partículas en el rango de energías que se miden, ¿no? Y que por tanto podrían venir de cualquier parte del universo, porque bueno, agujeros negros supermasivos los hay en galaxias en cualquier orientación vista desde nuestro sistema de referencia, ¿no? Sí, este trabajo que es del 23 de septiembre, la semana pasada. eh, el- por varias razones que podemos hablar, es interesante si es así. En primer lugar, porque permite explicar con el mismo fenómeno el proceso físico dos fenómenos distintos, ¿no? Uno es la observación, la explicación de estos fotones, de estos rayos de luz, de los megaelectronvoltios que vienen, este fondo de luz en megaelectronvoltios que vienen, digo, fotones cósmicos, luz cósmica que vienen, pero en esa frecuencia, en megaelectronvoltios, y por otro lado estos neutrinos que son tremendamente energéticos. Para dar una idea, estamos hablando de energías que son 10.000 veces más que las que podemos lograr en un acelerador de partículas de los más potentes que tenemos. O sea, petaelectronvoltios es muchísimo más que el orden del teraelectronvoltio que tenemos en un acelerador de partículas. Esto no es sorpresa. Los rayos cósmicos, por lo general, son más energéticos. Los experimentos más energéticos que tenemos de partículas son rayos cósmicos. El problema es que uno no tiene, ni los tiene bajo control, porque no puedo elegir cuándo prender un láser, y por otro lado, tampoco tiene tanta luminosidad, pero son muy energéticos. Ahora bien, por un lado, eso es lo que tiene interesante de hablar de cuál es el mecanismo. Explica dos fenómenos con un solo mecanismo físico. Y por otro lado, si es así, también nos habla de la importancia de los agujeros negros, incluso cuando estos no están haciendo mucho. Es decir, cuando no están acretando mucha materia. ¿Por qué digo esto? Porque los fotones, los rayos gamma, de muy, muy alta energía, cuando estoy hablando de gigaelectronvoltios, cuando estoy hablando de teraelectronvoltios, es decir, 1000 veces más o 1.000.000 de veces más energéticos de los que vamos a hablar ahora, esos los que más o menos entendemos cómo se pueden generar. Se generan también por agujeros negros en centros de galaxias activas, agujeros negros que están acretando mucha materia, agujeros negros supermasivos que están acretando mucha materia, generan fenómenos muy, muy luminosos, y eso genera emisión de partículas, en particular de luz, estamos hablando de gigaelectronvoltios o teraelectronvoltios. Ahora bien, estos son de megaelectronvoltios, son 1000 veces menos. Son energéticos, son rayos gamma, pero menos. Entonces, la idea de estas personas proponen un mecanismo para explicar cómo. Pero un momento, Gastón, porque a veces nos han preguntado qué hay más allá de los rayos gamma, si es que hay algo. Yo creo que lo llamamos a todos rayos gamma y Todo ya está, lo, ¿no? Todo todo ahí para lo, arriba. todo lo llamamos rayos gamma. Lo que pasa es que hay ciertas cuotas del tipo de energías que podemos llegar a obtener, de observar. Hay algo que se llama el cutoff, TKZ cutoff, que tiene que ver con que puede haber, a priori, partículas más energéticas, pero las partículas que son muy, muy energéticas Se interactúan descompondría. con la radiación cósmica de fondo y entonces decaen. Entonces hay un límite de lo que podemos ver. La misma radiación cósmica de fondo los apantalla. O sea, llega un momento que los fotones espontáneamente se convierten en partículas, ¿no? En pares Sí, electrón-positrón, por ejemplo, pierde y cosas energía, así, ¿no? exactamente. Por eso, al principio, el proyecto Y medía eso, ¿no? Que una de las cosas que se proponía ver era si en efecto a ciertas energías muy altas dejamos de ver energía, rayos cósmicos. Porque si un proceso físico generase fotones de más energía, que en principio es posible, eso no llegaría a nosotros porque antes, en ese recorrer el universo inundado de radiación cósmica de fondo, los rayos muy, muy, muy energéticos, 10 a la 20 electronvoltios, decaerían. Ahora, pero sí, el nombre seguiría siendo rayo gamma. Sí, No, uno le pone rayo gamma a todo lo que va más allá de pero que es un rango enorme porque de estos mega enorme. electronvoltios
Megaelectronvoltios es, pues son millones de electronvoltios. Exactamente. Hasta no sé cuánto es el fotón más energético que se ha visto, pero... Podemos hablar de varios teraelectronvoltios o petaelectronvoltios y seguían siendo gamma, ¿no? Fotones de gigaelectronvoltios siguen siendo gamma. Entonces es 1 millón de megas, ¿no? O sea que... un millón de teras. Claro, un millón de gigas. ¿No? 1 millón de gigas, o sea, 1.000 millones de megas. Ajá. 1.000 millones de megas. Estamos hablando varios órdenes de magnitud, le ponemos el mismo nombre, pero en un momento uno dice, bueno, no le sigamos poniendo letras griegas porque no vamos a quedar sin alfabeto. Entonces ya la radiación alfa ya se había inventado, la radiación beta también, nos quedamos sin letras. Así que de acá en adelante todo gamma. Digamos. Todo gamma, vale. No, pero quiero decir eso, que la gente tenga claro eso porque estamos hablando de muchos rangos muy diferentes. O sea, que de los gamma más blandos, que son estos, a los gamma más duros que conocemos, hay un factor 1.000 millones en energía. Sí, por eso esto se le llama, para diferenciar, se le llama soft, o sea, blandos, rayos gamma blandos. Pero quiero aclarar que son de una energía muy alta, son ya rayos gamma. Sí. Pero 1.000 o 1 millón de veces menor que aquellos que sabemos que vienen de agujeros, se generan en centros galácticos con agujeros negros supermasivos que están acretando mucho, galaxias con núcleos activos. Ahora, lo que proponen estas personas es que son Kimura, el primer autor, y otros colaboradores, proponen que hay agujeros negros supermasivos en los centros de galaxias que tienen un disco de acreción, pero que no están acretando necesariamente mucha materia, porque eso depende de la contingencia de lo que pase, ¿no? Del tipo de galaxia. Por ejemplo, nuestra galaxia tiene un agujero negro en su centro, que no es tan masivo, tiene 4 millones de masas solares, que tuvo una actividad pretérita mucho más fuerte que la que tiene ahora. O sea, eso va a cambiar. Entonces la idea es que pensamos que hay muchos agujeros negros supermasivos en galaxias que tienen un disco de acreción, pero que no los vemos, porque recordemos que las galaxias muy distantes, no vemos la galaxia, a pesar de que tiene muchas estrellas. Lo que vemos es la luminosidad del subcentro galáctico, porque la presencia de un agujero negro supermasivo que hace que ilumine mucho. Típicamente es un cuásar. Los cuásars son galaxias, pero no vemos la galaxia. Vemos el centro de la galaxia porque es muy luminoso. Ahora, hay muchos otros ahí muy lejanos que no podemos llegar a ver, que tienen su centro un agujero negro, un disco de acreción, pero no llegan a activar tanto, y entonces no los veríamos. Ahora, ¿qué ocurre? En ese disco de acreción hay protones y electrones. ¿Por qué? Porque como no acreta mucha materia, ese disco de acreción igual está en una región del espacio donde hay mucha gravedad y ioniza, se genera un plasma. Es un gas que está ionizado. Está neutro pero ionizado. Entonces está a muy alta temperatura, estamos hablando de 10 a la 10 Kelvin, o cosas así. Ojo, hay fenómenos que pueden ser más temperatura que eso, pero 10 a la 10 Kelvin está muy caliente, es un disco de acreción. Entonces, ¿qué pasa? La agitación térmica, tanto de los protones como de los electrones, es muy grande. ¿Qué quiere decir esto? Los protones y los electrones se mueven a velocidades enormes, a energías enormes. Entonces, en particular, lo que ocurre es que los electrones lo que pueden hacer es hacer un efecto Compton. ¿Qué es un efecto Compton? Es la colisión entre un fotón, luz, del disco, de la radiación que hay ahí en esa región, con el electrón, y eso genera un fotón, en el choque, un fotón mucho más energético a costa de frenar al electrón. El electrón está muy agitado térmicamente porque está a mucha temperatura, hace colisión, o sea, un scattering Compton, es decir, colisiona con un fotón, emite un fotón muchísimo más energético, y esos serían los fotones en megaelectronvoltios que nosotros vemos. Pensemos que que en realidad es lo mismo, es una colisión de un electrón y un fotón, pero es el que se llama el inverso, ¿no? El scattering Compton inverso es cuando le transmite energía el electrón al fotón, ¿no? Exacto, exactamente. Entonces, esto genera, esto es totalmente simétrico, después podemos hablar de procesos que no sean simétricos, pero esto es completamente simétrico. Entonces, el electrón le pega un fotón y sale un fotón disparado a los megaelectronvoltios. Pensemos, para entender físicamente qué es un megaelectronvoltio, es en energía lo que sería la conversión de masa de 2 electrones. O sea, un electrón tiene 511 kiloelectronvoltios, o sea, 0,51 megaelectronvoltios. Entonces, el doble de esa energía es un MeV, esa es la energía del fotón disparado, que es el que nosotros observaríamos. Eso es lo que hace un fotón en el disco de acreción de este agujero negro. Otro, después es lo que hace un protón, porque también hay electrones y protones agitados térmicamente. Los protones son 1842 veces más pesados que los electrones. Entonces tienen más masa. Entonces, pero también están a muy alta temperatura. Repito, estamos hablando de 10 a la 10 Kelvin en ese disco de acreción, que como no acreta mucha materia, permanece ahí muy caliente. Entonces genera también que chocan los protones, pero los protones, ¿qué ocurre? Los protones están compuestos de quarks. Y los quarks
interactúan mediante la fuerza débil también. Entonces, interactúan por supuesto con la fuerza fuerte, pero interactúan con la fuerza débil. Entonces, eso puede generar neutrinos si el protón es muy, muy energético. Estamos hablando de vuelta de peta-electronvoltios. Peta-electronvoltios es una energía terrible y esa es la energía del fotón que sale, del neutrino que sale disparado. Los neutrinos tienen prácticamente tienen masa, tienen el orden del electronvoltio de masa, sale disparado por procesos hadrónicos. Guarda con eso, porque el proceso hadrónico significa porque el protón es un hadrón, tiene 3 quarks adentro, es un hadrón, pero la fuerza involucrada ahí es la fuerza débil, ¿no? Porque el neutrino no interactúa con la fuerza fuerte, interactúa con la fuerza débil. Lo que pasa es que los quarks interactúan con las dos, ¿no? Pero se dice proceso hadrónico igual para entender que es un protón, o sea, un hadrón, el que genera el neutrino. Entonces, de vuelta, lo que estas personas se explicarían, por un lado, fotones de megaelectronvoltios que vienen, por el otro lado, neutrinos de petaelectronvoltios que vienen como dos manifestaciones de un mismo fenómeno físico, proceso físico, que es un disco de acreción en un núcleo de una galaxia con un agujero negro supermasivo que genera este disco, que está extremadamente caliente, 10 a la 10 Kelvin, pero que no acreta demasiado. Entonces, nosotros podemos no verlo luminosamente. Lo que vemos es este flujo de fotones y de neutrinos, pero no los vemos. Entonces, eso explicaría ese fondo difuso de fotones en el megaelectronvoltio y de neutrinos en el petaelectronvoltios que vemos que vienen de todos lados. Y esto nos estaría hablando de dos cosas. De que los agujeros negros supermasivos, aun cuando estén acretando demasiada materia, igual están haciendo mucho. Son la razón de este fondo de luz y de neutrinos que vienen, debido a que, aunque no acreten materia de su disco, calienta mucho el disco. No porque ellos radien, sino porque apelmazan mucho el disco cerca de ellos. Eso agita el plasma y el plasma genera estas emisiones. O sea que nosotros podríamos no ver esas galaxias, pero sabemos que tienen que estar ahí, y esos podrían ser las fuentes de estas radiaciones. A pesar de que no veamos como si vemos un cuásar o cosas mucho más luminosas. Este es un poco el resumen de lo que ellos encuentran en este trabajo, y es interesante porque, por un lado, están dando con el mismo proceso físico una razón de ser del origen de estos soft gamma ray, digamos, y de los fotones en los megaelectronvoltios y de los neutrinos en petaelectronvoltios. Muy bien, pues gracias por estas explicaciones y por ceñirte también al tiempo. Solamente una cosa más. Hay otras fuentes de neutrinos de petaelectronvoltios que sí, por ejemplo, los blazars también generan neutrinos de petaelectronvoltios. Pero esos son episoidales, ¿no? Bueno, después podemos hablar de eso en otro momento. Pero bueno, ese es un poco el resumen. Yo me quedé con una duda porque apuntaba Gastón justo al final de forma un poco apresurada que también los blazars pueden contribuir a ese fondo de neutrinos de petaelectronvoltios. Entonces me queda un poco la duda por qué los autores afirman que resuelven dos problemas. Porque entonces la presencia de esos neutrinos de petaelectronvoltios no sería un problema, tendría una fuente conocida. Sí, bueno, pero lo que ocurre es que a veces, por ejemplo, a veces uno cuando encuentra... Los neutrinos son muy difíciles de ver, son extremadamente elusivos. Por eso uno detecta muy pocos. Cuando detecta un poco dice, tuvo que haber sido muy grande el cardumen para que uno haya quedado atrapado en las redes, porque básicamente ven el planeta Tierra como invisible, lo atraviesan totalmente. Así que si nosotros detectamos un neutrino, significa que tuvo que haber habido muchos. Ahora, ¿cómo se hace eso? Bueno, depende del observador. El observatorio, uno hace una pileta enorme llena de agua para ampliar las posibilidades de encontrar uno. Entonces el neutrino choca con algo en el agua, eso genera una luz, y entonces fotodetectores detectan la luz. Ahora, está el detector IceCube en la Antártida, que usa el mismo suelo antártico como pileta de agua, lo cual da un volumen increíble. Insertaron en el Polo Sur un montón de detectores bajo hielo, y eso está mirando, está observando el hielo todo el tiempo. Es una especie de centinela del hielo antártico, y lo que está esperando es que salga radiación que dé cuenta del paso de un neutrino muy energético. Eso ocurre cada tanto, y más o menos, dependiendo del ángulo, uno puede saber, porque hay varios fotodetectores, centenares de fotodetectores metidos adentro del hielo antártico, entonces uno puede ver la traza y dice, bueno, pasó un neutrino de un petaelectronvoltio. Eso significa que tuvo que haber habido muchos, viene de tal dirección, miremos para ahí, y si vemos que se encendió una fuente en el cielo, un blazar, por ejemplo, eso pasó en el 2017, 2018, hubo un episodio muy claro donde la gente miró, eso dispara una señal y dicen, miren para allá, que algo estuvo que haber encendido, y en efecto había la emisión de un
de un blázar. Un blázar es un cuásar, pero que apunta hacia la Tierra. Es una cuestión. La diferencia entre blázar y cuásar, ya hablamos de esto, es contingente, solamente apunta hacia nosotros. Entonces, uno dice, bueno, tal evento genera neutrinos muy energéticos. Ahora, el problema es que no siempre uno tiene esa concomitancia, ¿no? A veces uno quiere dar cuenta de un cierto fondo difuso de neutrinos muy energéticos que pero son muy, muy escasos, ¿no? Porque, repito, es muy difícil ver uno. Hay neutrinos que nos están atravesando todo el tiempo, son increíbles, ¿no? La cantidad de neutrinos que atraviesan nuestro cuerpo todo el tiempo, pero no interactúan con nada. Entonces, bueno, dar cuenta de ese fondo difuso que no siempre uno tiene un correlato, una contraparte con la cual asociarlo. Pero bueno, no soy experto como para separar entre qué porcentaje uno espera aplicar de una manera o de la otra. Solamente quería hacer esa aclaración por una cuestión de completitud. No creer que este es el mecanismo para explicar neutrinos de beta-electronvoltios, que no había otra forma de entender cómo se generan, ¿no? Sí, porque en estos eventos, o sea, de estas partículas de las cuales tenemos tan poquitas detecciones, que pillamos una cada cierto tiempo, pues eso me resulta difícil entender cómo se distingue, o sea, un fondo, que es algo que te viene de forma más o menos homogénea de todas partes, de, bueno, sucesos puntuales que ocurren, pues porque un blázar se ha activado y emite de determinada dirección y hemos detectado, pues, por casualidad hemos detectado uno de millones que nos atraviesan. Por cierto, por dar el número para que la gente se haga idea de eso que decía Gastón, de la cantidad de neutrinos que nos atraviesan, yo de estos de peta-electronvoltios no sé, pero de los que produce el Sol, que son bastante menos energéticos, nos pasan del orden de 100 millones o 100.000 millones. Vaya, ahora me patina un factor 1000. Creo que son 100.000 millones, pero dejo la duda, puede que sean 100 millones, que es igual, sigue siendo un montón, aunque sea 1000 veces más o menos, pero sigue siendo un montón. Por cada centímetro cuadrado de nuestro cuerpo, por segundo. O sea, cada segundo, por la uña del dedo, te pasan entre 100 millones y 100.000 millones de neutrinos. Considérenlo una barra de error de un astrofísico, pero muchos. Sí, no, lo ha comentado Gastón, el tema de los blazars. Lo de los blazars, lo que se publicó de la gente de IceCube era el tema del rango de teraelectronvoltios hasta pocos petaelectronvoltios, que sí podían tener un origen con blazars. Pero los de muchos petaelectronvoltios no estaba nada claro que su origen fuera los blazars, porque con blazars no se podían explicar fácilmente tanta energía. Entonces, los blazars explican bien un rango desde gigaelectronvoltios hasta pocos petaelectronvoltios, pero nos queda como un residual de petaelectronvoltios, decenas, cientos, que no está claro que se puedan explicar con blazars, y quizás es a lo que trata de resolver este artículo. Es para que se den cuenta lo desafortunado que tiene que ser un neutrino para ser observado, lo podemos pensar así. Imagínense que queremos pescar un cardumen de pescados, peces, ¿no? Y usamos una red bastante mal confeccionada, los cuales el agujero de la red es mucho más grande que el planeta. Bastante idiota tiene que ser eso, o bastante paciente tiene que ser ese marinero, ese pescador. La cuestión es que un pescado queda atrapado en un hilo de la red. Ese es el tipo de neutrino que nosotros vemos cuando decimos que vemos un neutrino. Es un neutrino muy estúpido, ¿no? Si lo pensamos, o sea, el tipo, ¡pum!, se pegó el hilo de la red en la frente, ¿no? Esa es la forma en la que, lamentablemente, la única forma en la que tenemos de detectar neutrinos. Vemos uno y de ahí inferimos cuántos tuvo que haber visto para que veamos uno. Sí, bueno, para un estadístico eso es mucho más sencillo, ¿no? Hay una probabilidad muy baja, pero si pones un detector suficientemente grande, pues compensas esa probabilidad muy baja y haces que se puedan observar neutrinos. Claro, por eso es que son piletas enormes con litros y litros y litros y litros de agua, o el suelo antártico, ¿no? Sí, o el Mediterráneo. Tienen detectores en el Mediterráneo que utilizan el propio mar como pileta de agua.